Parte primera. Del siglo VI a las guerras médicas. 1. Esparta y Atenas a finales del siglo VI. 1.1. Esparta a fines del siglo VI y comienzos del siglo V. Constitución sociopolítica y consolidación de la Liga del Peloponeso. Los últimos decenios del siglo VI espartano, así como los primeros del siglo V, están marcados por la arrolladora personalidad del rey Cleómenes, hijo de Anaxándridas, de la familia de los Agiadas. Estos años son, por otro lado, claves en la configuración de lo que sería la Esparta clásica, que mostrará ya durante estos momentos algunos de los rasgos que desarrollará durante los decenios siguientes. En el presente apartado aludiremos a dos elementos importantes para entender el desarrollo de la Esparta clásica. En primer lugar, introduciremos algunos elementos para entender su estructura social y política, y en segundo término, mostraremos los rasgos principales de la política lacedemonia en relación con el Peloponeso y otras partes de Grecia. Por lo que se refiere al primer punto, no es este el momento de hablar ni de la legislación que presuntamente habría introducido Licurgo, según los propios espartanos, en épocas antiquísimas, ni tan siquiera de la reforma del éforado que, presumiblemente, habría tenido lugar a mediados del siglo VI. Ambos aspectos han formado parte indisoluble de la leyenda de Esparta y han sido abordados en otros lugares de esta misma colección. Lo que sí podemos decir es que el largo reinado de Cleómenes I, 520 al 490 aproximadamente, marca uno de los últimos momentos de esplendor de la Esparta tardo-arcaica y su preparación para un clasicismo que acabará fijando una imagen de Esparta como polis cerrada y militarizada. Durante estos años, sin embargo, Esparta no ha terminado este proceso que culminará años después de las guerras médicas y en el que intervendrán otros factores como, por ejemplo, el levantamiento mecenio del 464, que estará a punto de poner en grave riesgo la propia supervivencia de la polis Laconia. No insistiremos aquí en los diferentes grupos sociales que viven en Esparta, porque nos detendremos en ellos con más detalle en un capítulo posterior. Espartiatas, ilotas, mesenios, periecos, etc., todos ellos encuentran su acomodo en la polis lacedemonia, pero sin que las fuentes contemporáneas hagan especial hincapié en sus enfrentamientos, que quizá son más ficticios que reales en estos momentos. El desarrollo durante el período arcaico de Esparta la había convertido sin duda en una polis importante y, como veremos más adelante, estos años que aquí consideramos son claves en la culminación de este proceso. No obstante, la falta de noticias directas sobre la existencia de conflictos sociales en la ciudad en este momento puede sugerir que los mismos no existen. La Esparta de fines del siglo VI e inicios del siglo V no parece haber tenido demasiados problemas sociales y los que parecen haber existido quizás se deban más a problemas de liderazgo que habrán afectado, sobre todo, a miembros de los círculos dirigentes. Frecuentemente se ha dicho que Esparta empieza a convertirse en una ciudad militarizada ya desde mediados del siglo VI, y para justificar un hecho que no encuentra apoyo en fuentes contemporáneas, se hace uso de toda una serie de argumentos más o menos marginales. Uno de los principales se refiere al declive de la vida artística de la polis durante la segunda parte de ese siglo VI, tanto en las artes plásticas o figurativas como en el campo de la literatura. Ambas visiones son, en cierto modo, erróneas. En primer lugar, habría que decir que las manifestaciones visuales no siempre son un indicio adecuado a la hora de valorar la eventual apertura o cerrazón de una polis griega. Innumerables son los casos en los que florecientes poleis, sobre todo del arcaísmo, no han desarrollado una actividad constructora o embellecedora paralela. Por ende, esas actividades artesanales, confiadas habitualmente a grupos subalternos, tampoco nos hablan siempre a las claras del estatus y del nivel de los grupos aristocráticos dirigentes. Pero es que además, en el caso de Lacedemonia,
tampoco es cierto que la ciudad interrumpa esas actividades. En efecto, parece demostrarse la continuidad durante todo el siglo VI e incluso, en ocasiones el V, de toda una serie de productos como cerámicas, terracotas, esculturas y sobre todo bronces de altísima calidad. Que en ocasiones algunos de estos artículos muestren un carácter adocenado y no sean productos de calidad comparable a los de otros talleres, tampoco tiene por qué indicar nada extraordinario. Como mucho, quizá, nos hablen de una sociedad espartana que aún conserva muchos rasgos de un pasado rural no tan remoto y sobre todo con unos valores centrados en la simplicidad de costumbres que, aunque no pueden negarse, no implica que nos hallemos ni ante una polis militarizada ni tan siquiera retardataria. Por lo que se refiere a la en ocasiones aludida ausencia de poetas en Esparta durante el siglo VI, aunque no es totalmente cierta, se conoce algún poeta del siglo VI como Gitíadas, se puede interpretar también desde el punto de vista mencionado. La sociedad espartana de los ciudadanos de pleno derecho es una sociedad básicamente campesina que, merced al estable sistema político existente, puede dedicarse a las actividades ideales de cualquier propietario griego, la guerra y la comida en común con sus compañeros e iguales. Las aspiraciones del espartano de a pie seguramente no son mayores y sus reyes, cuyas prerrogativas lo sitúan muy por encima de él, tampoco van a hacer uso de un medio como la poesía, que no hay que olvidarlo, se ha convertido en el portavoz de los intereses y de las aspiraciones de los poderosos tiranos griegos del momento. Ni la realeza espartana, que se ve a sí misma muy alejada de esos regímenes tiránicos, ni la aristocracia laconia van a entrar en esa espiral en la que entran sus iguales de otras poleis griegas. Pero eso tampoco implica ni cerrazón ni oscurantismo. El sistema espartano, tal y como se desarrolló a partir del siglo VII, había acabado, al menos en buena parte, con el afán competitivo de la aristocracia por asumir mayor poder e influencia dentro de la ciudad y lo había derivado hacia otros fines. Como es sabido, en otras poleis griegas son los aristócratas quienes hacen uso sobre todo de los servicios de artesanos y poetas, bien en su beneficio directo, bien requiriendo sus servicios para utilizarlos en su nombre al servicio de los dioses. Ese es un medio de adquirir poder y prestigio y peso político dentro de las polis. Esa competición está casi por completo desterrada de Esparta, lo que hace que esas manifestaciones no tengan éxito en esta ciudad en un momento en el que en otras partes del mundo griego los poetas cantan la gloria de los aristoi y de los tiranos y los artesanos llenan sus casas, sus palacios y los templos de lujosas obras. El gran cantor de esas aristocracias ampulosas y de esas tiranías desbordantes, Píndaro, apenas mencionará a Esparta en sus obras y fragmentos conocidos, y sin embargo, en una de esas escasas referencias destaca lo que debía de parecer más importante en la ciudad. Dice: allí sobresalen los consejos de los ancianos, y las lanzas de jóvenes varones, y los coros, y la musa y Aglaya. Sí, habrá un terreno en el que mostrarán interés los aristócratas espartanos y será el de las competiciones en los festivales panhelénicos, especialmente en aquellas que implicaban a caballos. En efecto, la aristocracia espartana del siglo VI será bien conocida en Grecia por la alta calidad de sus yeguadas y por el uso que de ellas harán sus propietarios como elemento de prestigio y quizá de cierta influencia social, tanto frente a sus iguales como frente a los que, por su menor nivel económico, giraban en torno a ellos. Si en el terreno artístico e ideológico Esparta, sin ser una polis cerrada, no es de las que marcan la pauta en el desarrollo cultural griego, en el terreno político, sin embargo, sus aportaciones son de un interés indudable. El momento que estamos considerando aquí, que coincide básicamente con el reinado de Cleómenes I, contempla la culminación de un proceso que, iniciado tiempo atrás, dará cuerpo a una de las más importantes y duraderas ligas griegas, la Liga del Peloponeso. Los orígenes de esta liga pueden situarse ya a lo largo de la primera mitad del siglo VI,
cuando Esparta, que intenta hacerse con el control de Arcadia, acaba estableciendo un tratado de mutuo apoyo con Tegea tras una serie de enfrentamientos indecisos. A ella la habrían seguido Élide, Sición, Corinto y en general una buena parte del Peloponeso, siempre con la excepción de Argos, con la que Esparta mantendrá varias guerras a lo largo del siglo VI, aunque lo más que conseguirá será arrebatarle algún territorio fronterizo. De cualquier modo, da la impresión de que, en estos momentos, más que una auténtica liga centrada en torno a Esparta, con lo que nos encontramos es, ante todo, con la suma de Lacedemonia y sus aliados, que por otro lado será el nombre oficial de la liga. Estos tratados, posiblemente más de carácter defensivo, epimaquía, que auténticos tratados plenos, ofensivos y defensivos, siumaquía, habrán ido surgiendo según los intereses de Esparta y también de sus eventuales aliados, que a cambio de la ayuda que previamente les había prestado la polis lacedemonia, en muchas ocasiones para librarse de sus tiranos indeseados, quedarán vinculados de este modo con su benefactora. Lo que sí parece bastante probable, sin embargo, es que el reinado de Cleómenes I marca un punto de inflexión importante en el desarrollo de esta liga, por laxa que fuera, como muestran algunos de sus actos. Uno de los más interesantes es el episodio que tiene lugar en el año 506, cuando los espartanos, al frente del ejército de sus aliados, comandado por dos reyes, se dirigen a Atenas con la intención de deponer a Clístenes. Es Heródoto quien nos cuenta los detalles. Pues bien, Cleómenes invadió el territorio de Eleusis con un poderoso ejército. Entonces los atenienses asentaron sus reales frente a los peloponesios que se encontraban en Eleusis. Pero cuando se disponían a enfrentar a las tropas en el campo de batalla, los corintios se dieron cuenta de que no procedían con arreglo a la justicia, ta dicaia, y fueron los primeros que cambiaron de opinión y se retiraron. Poco después hizo lo mismo Demarato, hijo de Aristón, que por su parte era también rey de los espartiatas y que había compartido con Cleómenes la jefatura del ejército desde su salida de Lacedemonia, sin que, hasta aquel instante, hubiera manifestado diferencias de criterio con él. Pues bien, en aquellos momentos, cuando los demás aliados vieron en Eleusis que los reyes de los lacedemonios no estaban de acuerdo y que los corintios habían abandonado la formación, decidieron hacer lo mismo y emprendieron la retirada. La importancia de esta información es grande porque nos habla de cómo lo que se conoce como la Liga del Peloponeso, en sentido estricto, la Lacedemonia y sus aliados, no era aún, a fines del siglo VI, un instrumento absolutamente en manos de Esparta y cómo cualquiera de sus aliados que considerara que Esparta les estaba llevando un camino que ellos no querían, la referencia a la justicia en el texto de Heródoto es digna de destacar, tenía pleno derecho a no continuar obedeciendo las órdenes de los espartanos. También el episodio nos ilustra de cómo Cleómenes I está intentando convertir ese delicado mecanismo de equilibrios que era la alianza en un instrumento a su propio servicio. Su colega, el rey Demarato, se alinea con los corintios que juzgan no ajustado a derecho el comportamiento del otro rey y abandona el campo de batalla. Tras ello, el resto del ejército se dispersa, ya que, si ante el comportamiento de los corintios podía haber dudas, una vez que uno de los reyes no apoya la acción, las dudas sobre la legalidad de la acción podían ser más que fundadas. Naturalmente, Cleómenes le guardará el desaire a Demarato y años después promoverá, con falsas acusaciones, su destitución. Demarato será acogido y honrado por Darío, que aprovechará sus consejos durante su guerra contra los griegos. Todavía faltaba, sin embargo, algún tiempo para que la liga fuese un dócil instrumento al servicio de Esparta. Sin embargo, la tendencia ya está clara. El dirigir de algún modo la política exterior de buena parte de las ciudades del Peloponeso
aun cuando se requiriese el acuerdo o el consentimiento implícito o explícito de ellas para realizar acciones militares, y aun cuando algunas poleis, como acabamos de ver, pudiesen hacer valer sus opiniones al respecto, convierte a Esparta en un poderoso estado. Además de su poder sobre el Peloponeso, Esparta influye poderosamente en el oráculo de Apolo en Delfos, es aliada de Tebas y, como hemos visto, tiene aspiraciones en Atenas. No son demasiado fuertes, sin embargo, sus intereses fuera de la Grecia propia. Así, por ejemplo, cuando su hermanastro Dorieo parte hacia el 510 a Sicilia para fundar una ciudad y fracasa, muriendo en el intento, Cleómenes no parece haber intervenido a pesar de las peticiones hechas por los siciliotas en tal sentido. Del mismo modo, cuando Aristágoras de Mileto acude a Esparta al inicio de su levantamiento contra los persas solicitando su ayuda, Cleómenes rechaza participar. Estamos en el año 499. El hecho de que Aristágoras acudiera en primer lugar a Esparta, según asegura Heródoto, se debía a la necesidad de contar con algún aliado de peso. Ello sugiere que, en ese momento, Esparta debía de parecer la ciudad más importante de Grecia. Sin embargo, la actitud de Cleómenes, que rechaza este compromiso, rompe una tendencia que Esparta había mantenido hasta no hacía demasiado tiempo al involucrarse en asuntos de territorios bastante alejados. Así, por ejemplo, tiempo atrás, hacia el 550, Esparta había aceptado una alianza con el rey Creso de Lidia, que estaba buscando aproximarse al mundo griego con vistas a la guerra que estaba preparando contra Ciro. Y en general, sus intereses mediterráneos durante el arcaísmo han sido puestos de manifiesto recientemente, e incluso pocos años antes de la llegada de Aristágoras a Esparta, el propio rey Cleómenes estaba recibiendo embajadores escitas que solicitaban la ayuda de la ciudad para luchar contra los persas, ayuda que no parece haberles concedido el rey. En efecto, esta amplia proyección exterior estaba cambiando durante el reinado de Cleómenes I. Los intereses del rey, que como sabemos no coincidían con todos los intereses que se daban cita en Esparta, parecen haber ido en la dirección de consolidar la hegemonía espartana sobre los aliados peloponesios, reforzar el peso de Esparta en el Peloponeso y extender su influencia fuera de la península hasta abarcar Atenas. Que el rey pudiese llevar a cabo esta política nos indica que, al menos hasta el fiasco ante Eleusis del 506, no había todavía en Esparta demasiados impedimentos para que cualquier rey ambicioso pudiese poner en práctica su política. El disenso entre los dos reyes, quizá agravado por el carácter también enérgico de Demarato, pudo determinar la indecisión de los aliados sobre los objetivos de la campaña contra Atenas, siendo los corintios quienes primero se manifestaron, quizá en complicidad con Demarato, contra la política de Cleómenes. En esta expedición contra Atenas y en la posterior contra Argos, sobre la que hablaremos a continuación, puede observarse el nuevo sesgo que empieza a tomar la política lacedemonia dirigida por el rey Cleómenes, aunque enfrentada a otros intereses, por ejemplo, los del rey Demarato. Precisamente la medida que se toma en Esparta, algo después del fracaso de la expedición a Atenas, para impedir que, en lo sucesivo, los dos reyes pudieran estar simultáneamente al frente del ejército en campaña, va a reforzar siempre a uno de los reyes, en detrimento de la igualdad y colegialidad de que hasta entonces había disfrutado. Las maquinaciones de Cleómenes para deponer a Demarato, ayudado por el que se convertirá en rey en su lugar, Leotíquidas, de una rama colateral de los Euripóntidas, reforzaron sin duda la posición de Cleómenes. Da la impresión además de que los éforos aún no tenían las fuertes competencias sobre los reyes que adquirirán a lo largo del siglo V, seguramente coincidiendo con el incremento del dominio espartano sobre los aliados. Volveremos sobre esto. Las dudas sobre la legitimidad de Demarato, que Cleómenes, ayudado por el futuro rey Leotíquidas, sembraban, le permitieron sin duda llevar a cabo uno de los episodios más execrables de su reinado.
Se trata de la victoria sobre Argos en la batalla de Cepea hacia el año 494. Como ya hemos dicho, Argos fue siempre el rival a batir por Esparta, y no es extraño que, una vez que Cleómenes se hubo decantado a hacer valer la hegemonía de su ciudad sobre el Peloponeso, Argos resultase un enemigo, además de molesto, peligroso. Derrotados los argivos en Cepea, como consecuencia de una estratagema urdida por Cleómenes, el rey no se conformó con la victoria, sino que demostró su interés por debilitar en lo posible la eterna enemiga. Refugiados los supervivientes en un bosque sagrado consagrado al héroe Argos, Cleómenes hizo salir a pequeños grupos de argivos con el pretexto de que los rescates por ellos habían sido pagados, dándoles muerte nada más que abandonaban el espacio sagrado. Cuando los argivos se apercibieron del hecho y ya no salieron, ordenó a los hilotas que prendieran fuego al bosque, pereciendo allí los argivos refugiados. El propio Heródoto cifra las bajas en 6.000 hombres, lo que debía de incluir a la práctica totalidad de varones en edad militar, y los conflictos que se produjeron en el ámbito de la Argólide durante los siguientes lustros mantuvieron, de hecho, a Argos inoperante. Cleómenes, además, penetró en la ciudad de Argos y cometió también sacrilegio contra el sacerdote de la diosa Hera. Los ecos de las rivalidades existentes en Esparta no los transmite Heródoto, quien asegura que, a su regreso, Cleómenes fue acusado por sus enemigos, entre los que posiblemente se hallaba el todavía rey de Marato, que en otros momentos aparece difamando a su colega Agíada. La acusación se realizó ante los éforos y, aunque no sabemos con detalle quién juzgó al rey, fue absuelto por una amplia mayoría. El periegeta Pausanias informa que su tocayo, el rey Pausanias, fue juzgado en el año 403 por un tribunal compuesto por 5 éforos, los 28 gerontes y el otro rey, pero no sabemos si este tribunal ya actuaba a principios del siglo V. Posiblemente la deposición de Demarato se apresura entonces, no dudando Cleómenes para ello en sobornar a la propia Pitia para que declare la ilegitimidad del Euripóntida. Lo cierto es que el complot urdido por el rey fue pronto descubierto, y ello debió de provocar problemas dentro de Esparta entre los partidarios del rey depuesto, que por aquel entonces se hallaba en Persia, y los dos reyes en activo. Los últimos movimientos de Cleómenes son confusos. Heródoto dice que empezó a reclutar partidarios en Arcadia para atacar a Esparta, por lo que fue llamado de nuevo a la ciudad. Y allí, so pretexto de que la locura iba poco a poco minando su carácter, fue encadenado a un cepo, suicidándose poco después. Una solución cómoda para Esparta, que por esa misma época, estamos en el 490, estaba recibiendo la llamada de Atenas para que se uniese a ella en la lucha contra los persas. La recapitulación moralizadora de Heródoto sobre la muerte, en plena locura, del rey, nos da una pequeña pista para ver, siquiera parcialmente, a cuántos griegos había perjudicado la política de este polémico, pero aún así brillante personaje. Dice Heródoto: según afirma la mayoría de los griegos, tuvo este final por haber inducido a la Pitia a pronunciar aquella respuesta en el asunto de Demarato. Sin embargo, al decir de los atenienses, fue debido a que, cuando invadió Eleusis, saqueó el sagrado recinto de las diosas, y, según los argivos, fue porque, cuando consiguió que salieran del santuario de su héroe Argos, los argivos que se habían refugiado allí tras la batalla, los pasó por las armas y, con un absoluto desprecio hacia el propio bosque sagrado, mandó incendiarlo. Los pasos que había dado Cleómenes para convertir a Esparta en una potencia peloponesia y continental, abandonando viejas veleidades arcaicas, se verán culminados a lo largo del siglo V, una vez que Esparta salga como una de las poleis triunfadoras en la lucha contra el persa. 1.2 Atenas, del siglo VI a Maratón. 1.2.1 De Solón a las reformas de Clístenes.
A lo largo del siglo VI, Atenas desarrolló un cuadro conflictivo marcado por el enfrentamiento entre una aristocracia compuesta por unas pocas familias, los eupátridas, y el resto del pueblo. En lo político, la aristocracia monopolizaba el poder a través del colegio de los 9 arcontes, los magistrados principales, copados todos ellos por los eupátridas, y el areópago, el órgano decisorio principal, un consejo de ex arcontes, pues todo arconte al término de su año de mandato entraba a formar parte de él de manera vitalicia. En el plano económico y social, los eupátridas se habían enriquecido progresivamente a costa de los pequeños campesinos que habían sido reducidos en buena parte a la condición de arrendatarios dependientes. Eran los ectémoros, literalmente, los de la sexta parte, o a la misma esclavitud. Frente a la aristocracia, los sectores más acomodados del pueblo reclamaban una apertura del régimen político, mientras que los más empobrecidos reivindicaban la mejora de su situación social y económica. Esta grave tensión llevó a la elección en el 594 de Solón, un aristócrata como arconte y mediador, Dialactes, con poderes para modificar las leyes. En primer lugar, a través de la promulgación de las Seisaichteia o descarga, Solón canceló todas las hipotecas que pesaban sobre las propiedades campesinas, abolió la condición de los ectémoros que recuperaron sus antiguos terrenos de cultivo y prohibió los préstamos que tuvieran como garantía la libertad personal de un ateniense. Esta medida definía una de las grandes características de la sociedad ateniense de época clásica. En efecto, como ningún ateniense podía ser esclavizado por otro ateniense ni verse reducido a la condición de dependiente, en Atenas no existen esclavos ciudadanos ni una clase de dependientes como ocurre en muchas otras sociedades griegas, como los hilotas en Esparta o los penestas en Tesalia. Solón potenció también los sectores artesanales, atrayendo artesanos de todo el mundo griego, especialmente de Corinto, y favoreció los intercambios con la modificación del sistema de pesas y medidas, abandonando el patrón egineta en el que una mina contaba con 60 dracmas. Cada dracma equivale a 4,32 gramos de plata, y adoptando el euboico, en el que la mina valía 100 dracmas. En el plano político, Solón introdujo una constitución plutocrática, esto es, basada en el nivel de riqueza de cada ciudadano. Dividió a los ciudadanos en 4 clases censales. A. Los pentacosimedimnos, los muy ricos, cuya renta se evaluaba en 500 o más medimnos de grano. Cada medimno equivale a 51,8 litros. B. Los hipeis, caballeros, cuya riqueza se situaba entre 500 y 300 medimnos. C. Los seugitas, que poseían una fortuna valorada entre 300 y 200 medimnos y formaban la infantería pesada de los hoplitas. D. Los cetes, los más pobres, que tenían un nivel de renta inferior a los 200 medimnos. A partir de ahora, un nuevo criterio, la fortuna, venía a sustituir al nacimiento y al parentesco aristocrático que hasta entonces había predominado en la vida política. Según fuera el nivel de ingresos de cada individuo, así era su participación en el régimen político. A los pentacosimedimnos y hipies se les reservaba el arcontado y el areópago. Las 3 primeras clases, excluyendo a los cetes, podían acceder al consejo de los 400, 100 por cada una de las 4 tribus y cuya creación se atribuye a Solón. Finalmente, la asamblea, eclesía, quedaba abierta a todos los ciudadanos atenienses. Solón había pretendido mediar entre los diferentes sectores enfrentados, pero su reforma dejó descontentos a todos, a los aristócratas y al pueblo.
Los aristócratas habían perdido, por un lado, poder político con el ascenso de otras familias y la creación de nuevos órganos, y por otro, riqueza con la abolición de hipotecas y la liberación de los ectémoros. Los sectores populares pudieron pensar que la reforma política se había quedado corta y posiblemente habían esperado también un reparto de tierras. La reforma de Solón no libró a Atenas de la tensión política y social que condujo directamente a la tiranía. Desde el 561 hasta el 527, en 3 periodos diferentes, Pisístrato ejerció la tiranía. El tirano favoreció al pequeño y mediano campesinado ático con la creación de un fondo público de préstamos a bajo interés, 8-10%, que les permitió liberarse del control aristocrático y fomentó las actividades artesanales y comerciales. Las primeras monedas atenienses, fechadas según los autores entre el 575 y el 540, datan precisamente de este periodo. Pisístrato apoyó también la ocupación de la isla de Lemnos en torno al 555 y la colonización de Sigeo a la entrada del Melesponto hacia el 555-540 y del Quersoneso Tracio. En él vemos ya la preocupación por el abastecimiento de trigo póntico, que será una de las constantes de Atenas en el siglo V. Finalmente, creó una auténtica religión comunitaria centrada en 2 divinidades principales: Atenea, para la que organizó fiestas y certámenes atléticos, musicales y poéticos que culminaban en las grandes Panateneas cada 4 años, y Dionisio, un culto agrario para el que se celebraban las Dionisias. A su muerte en el 527, Pisístrato logró traspasar la tiranía a sus hijos Hipias e Hiparco. Durante un tiempo, los nuevos tiranos prosiguieron la política de su padre hasta que, en el 514, Hiparco fue asesinado por Harmodio y Aristogitón. El motivo del atentado fue de pura enemistad personal, pero tuvo inmediatas repercusiones políticas. Hipias endureció el régimen despótico, lo que provocó un gran descontento. Finalmente, en el 510, los espartanos, junto con los aristócratas atenienses exiliados, intervinieron en Atenas y derribaron la tiranía. Después de un intento oligárquico liderado por Iságoras, un aristócrata ateniense amparado por los espartanos, 510-508, Clístenes, miembros de la poderosa familia aristocrática de los Almiónidas, se situó en el primer plano de la vida política ateniense. Para hacer frente a Iságoras, que había ganado las elecciones para el arcontado del 508-507, Clístenes se apoyó en el pueblo e impulsó una reforma que tenía como finalidad reducir drásticamente el poder de buena parte de la aristocracia. Buena parte de las dificultades que plantea la obra de Clístenes se disiparían asumiendo un enfoque más dinámico, según el cual las reformas comenzarían en el 508-507 y pudieron extenderse al menos hasta el 501-500. Así, el ostracismo pudo introducirse en el 508-507. La reorganización del cuerpo cívico en 10 tribus se completó en el 507-506, o un par de años después. La elección de los 10 estrategos, uno por cada tribu, se instituyó en el 501-500, y en este mismo año la introducción del juramento de los consejeros culminó la organización del Consejo o Bule de los 500. Debido a la situación conflictiva por la que atravesaba la ciudad, el ostracismo pudo ser la primera medida introducida por Clístenes. Estaba dirigida contra los partidarios de los Pisístrátidas, que eran todavía fuertes, contra los oligarcas partidarios de Iságoras y contra otras familias aristocráticas enemigas de Clístenes y los Almiónidas. No nos detendremos en todas las controversias que rodean el ostracismo y expondremos simplemente las líneas generales. En un principio, es posible que el ostracismo fuera votado por el Consejo de los 400 y después, hacia el 490, quizá por iniciativa de Temístocles, pasó a ser competencia de la Asamblea.
Según el procedimiento que conocemos desde principios de los 80 del siglo V, cada año en la Asamblea Principal del sexto mes o Pritanía del año del Consejo, enero-febrero, se preguntaba al pueblo si consideraba que alguien aspiraba a la tiranía. En caso afirmativo, la votación tenía lugar 2 meses después en el octava Pritanía, abril-mayo. Quien pensaba que un ateniense se había convertido en un peligro para la comunidad escribía el nombre de dicho ciudadano sobre un tejuelo de cerámica ostracón, de los que la arqueología ha recuperado hasta ahora unos 11.000, 9.000 en el cerámico, 191 en la ladera norte de la Acrópolis y 1.145 en el Ágora. Si un ciudadano concitaba 6.000 votos, era condenado al ostracismo, esto es, al destierro durante 10 años en el que se respetaban su familia y sus bienes. Según versiones alternativas, 6.000 debía ser el número de votantes mínimo, siendo expulsado el que obtuviese mayor número de votos en su contra. Aunque el ostracismo fue introducido en el 508 o 507, se aplicó por primera vez con éxito a Hiparco, condenado en el 488-487. El ostracismo poseía numerosas ventajas. Evitaba la destrucción física del adversario, su lento procedimiento concedía tiempo suficiente para la reflexión y, sobre todo, daba a los atenienses la posibilidad de decidir en un momento de grave conflicto, evitando la continuidad de la estasis, enfrentamiento interno, un mal endémico que azotaba periódicamente a todas las poleis. A lo largo de todo el siglo V, hasta que cae en desuso después del 416, el ostracismo fue uno de los instrumentos esenciales de la lucha política ateniense. Mención hecha del ostracismo, las reformas de Clístenes comportaron otros aspectos esenciales, como son la reorganización y ampliación del cuerpo cívico y la reestructuración de las instituciones políticas. Junto a algunas noticias transmitidas por Heródoto, Aristóteles es nuestra fuente de información principal. Dice: al cuarto año de la caída de los tiranos, siendo Arconte Iságoras, 508-507, Clístenes distribuyó en primer lugar a todos en 10 tribus en lugar de 4, con la intención de mezclarlos para que un mayor número tomara parte en el gobierno. Por lo cual, se dice que no deben preocuparse de las tribus los que desean investigar los linajes. Después, estableció el consejo de 500 en lugar de 400, 50 de cada tribu. Hasta entonces habían sido 100. Advirtió, además, dividió el territorio en demos, repartidos en 30 partes, 10 en torno a la ciudad, Asti, 10 en la costa, Paralia, y 10 en el interior, Mesogeia, y llamó a estas partes Tritis. Extrajo por sorteo 3 para cada tribu, para que cada una de ellas tuviera parte de todas las regiones. Siguiendo un sentido inverso a Aristóteles, en primer lugar, Clístenes dotó de contenido político a los demos. El demo, el lugar de residencia de los ciudadanos, se transforma en una especie de distrito que comprende un territorio delimitado, un lugar central y varias aldeas y casas dispersas. Una vez establecidas sus fronteras, Clístenes confiere a los demos nuevas instituciones, como la Asamblea del Demo y el demarco o jefe del demo. Una de las principales funciones del demo es la inscripción de los nuevos ciudadanos cuando los varones atenienses cumplen los 18 años. El demo queda constituido, así, como una unidad administrativa y política menor y se convierte en la primera forma de integración en la vida de la polis y de participación política. Podemos decir que en sí mismo se asemeja a una polis en miniatura. A partir de ahora será uno de los elementos básicos de la democracia ateniense. Después, Clístenes distribuye los demos entre las 3 regiones principales del Ática que contaban ya con una larga tradición. El Asti o ciudad, que incluye la ciudad y el puerto en el que cada demo se identifica con un barrio, y la llanura próxima entre el monte Galeo y el monte Himeto. La Paralia, la costa, y la Mesogeia, el interior.
En una tercera fase agrupa los demos de cada región en trities o tríadas, de manera que cada tritis contiene un número variable de demos, pero aproximadamente el mismo número de ciudadanos. Quedan así establecidas 30 trities, 10 de cada región. Finalmente, Clístenes crea 10 nuevas tribus, filai, colocadas bajo la advocación de un héroe epónimo que da su nombre a la tribu, cada una de las cuales incluye 3 trities, una de cada región. Como indica Aristóteles, la finalidad de esta nueva reorganización del cuerpo cívico es clara: mezclar a la población y vincular zonas muy distantes entre sí. De este modo se relacionan gentes no conectadas familiarmente entre sí, lo que viene a significar que la organización gentilicia deja de ser la célula política básica y el mecanismo fundamental del control y predominio aristocrático. Clístenes quebraba así la esencia del poder de la aristocracia ateniense, que se asentaba sobre el control del resto de la población a través de los vínculos de parentesco, las relaciones clientelares y el predominio de las familias aristocráticas en sus respectivos territorios del Ática. La reforma tiene también una vertiente militar. Las 10 tribus forman la infantería hoplítica, en la que cada tribu aporta uno de los 10 taxeis o divisiones de hoplitas, quizá distribuidos en lojos, batallones de 300 hombres, y 2 unidades de caballería proporcionales a cada tribu. Cada taxis está mandado por un estratego, de modo que la jefatura del ejército ateniense quede compuesta a partir de ahora por los 10 estrategos, uno por cada tribu, y el arconte Polemarco, que es el comandante supremo de todo el ejército ateniense. Con la reforma de Clístenes queda definitivamente establecida la forma de movilización del ejército ateniense de la época clásica y la estrategia se convierte en una magistratura dotada de una importancia política decisiva. En conexión directa con la reorganización del cuerpo cívico, el antiguo Consejo de los 400 pasa a tener ahora 500 miembros a razón de 50 buleutas o consejeros por cada tribu. El Consejo elaboraba los proyectos de resolución que habían de presentarse a la Asamblea Popular o Eclesía. La reforma había acabado por situar el poder último de decisión en manos de la Asamblea. Clístenes amplió también el cuerpo de ciudadanía, admitiendo nuevamente a los 700 ciudadanos que habían sido expulsados por Iságoras e introduciendo nuevos miembros extraídos de los metecos, ya fueran extranjeros residentes en Atenas o antiguos esclavos liberados. Esta medida completaba su obra, reforzaba el predominio político de Clístenes, puesto que aumentaba sus partidarios y profundizaba la quiebra de las viejas organizaciones gentilicias, concediendo la ciudadanía a nuevas personas sin vínculos clientelares anteriores. Cualesquiera que hubieran sido sus intereses particulares, se nos dice que trató con la redistribución territorial de fortalecer a su propia familia, a la vez que debilitaba a las familias aristocráticas rivales. La reforma de Clístenes fue más allá del simple interés personal o la mera redistribución técnica o administrativa. Clístenes estableció la isonomía, el reparto igualitario de cargas y derechos. Profundizó en el proceso democratizador, amplió el número y la participación del cuerpo cívico en la toma de decisiones y quebró en lo posible la influencia y representación de la aristocracia. Clístenes culminó la integración y unificación del Ática. Su obra supone, dicho de una manera sencilla, una verdadera refundación de la polis ateniense. Sin embargo, las reformas de Clístenes no suponen todavía la adopción de una democracia plena, aunque estemos muy cerca de ella. A pesar de todo, el areópago y el arcontado habían conservado prácticamente intactos sus poderes y se convirtieron en los últimos bastiones del predominio aristocrático y de oposición a la continuidad y avance de la democracia. Por otro lado, las reformas habían situado los sectores medios, los hoplitas seugitas, en el núcleo de la constitución y de la vida social, y otorgaron también un espacio político a los cetes, si bien todavía pequeño.
En consecuencia, la lucha posterior se centró en las funciones del Areópago y los poderes y modo de elección de los arcontes, en la progresiva importancia de los seujitas, al menos hasta la Segunda Guerra Médica, y finalmente en el papel que los cetes debían jugar en la vida política. Fue la dura prueba de las guerras médicas el factor esencial que hizo evolucionar Atenas hacia una democracia cada vez más profunda. Se concluirá entonces la transición política y social que llevará a Atenas del predominio aristocrático a un régimen moderado asentado sobre los hoplitas y los sectores medios, y de ahí a una democracia en la que los más pobres serán parte fundamental. 1.2.2 De las reformas de Clístenes a la Primera Guerra Médica. La evolución ateniense en los años que median entre las reformas de Clístenes y la Primera Guerra Médica es mal conocida, ya que, salvo algunos acontecimientos exteriores, apenas contamos con noticias que nos permitan desvelar la situación interna por la que atraviesa la ciudad. Del mismo momento en que se introduce la ordenación clisténica, los atenienses, por múltiples razones, se vieron enfrentados a otros estados griegos. La primera amenaza venía de Beocia, en la frontera norte del Ática. A lo largo del siglo VI, Tebas había emergido como la principal ciudad de Beocia y en el último cuarto de esta centuria había reunido a todas las ciudades beocias, salvo Platea, en una confederación bajo su hegemonía. Hacia el 509, los tebanos intentaron incluir a Platea en el Estado federal beocio. Ante las pretensiones tebanas, los plateos buscaron el apoyo de Esparta, pero los espartanos no estaban dispuestos a intervenir y su rey Cleómenes les aconsejó que se encomendaran a la protección ateniense. Los atenienses, sensibles al peligro que suponía una Beocia unida bajo la hegemonía tebana, concluyeron una alianza con los plateos, que habría de perdurar siglos, e inmediatamente después los tebanos atacaron Platea y los atenienses acudieron en su ayuda. Cuando plateos y atenienses iban a trabar batalla contra los tebanos, todas las partes en conflicto decidieron someterse al arbitraje de los corintios que, dice Heródoto, fijaron la línea fronteriza a condición de que los tebanos accedieran a dejar tranquilos a los beocios que no quisieran formar parte de los beocios, esto es, ser incluidos en la confederación. Como el arbitraje corintio fue favorable a atenienses y plateos, los tebanos no lo aceptaron, atacaron a los atenienses, pero fueron derrotados. Como resultado de todo ello, Platea quedó fuera de la confederación beocia y mantuvo su alianza con Atenas. 3 años después, en el 506, los beocios se aliaron con Calcis para atacar nuevamente Atenas. Los calcidios se hallaban enfrentados con Atenas por la amistad de ésta con Eretria, la rival de Calcis en Eubea, y por la presencia ateniense en el norte del Egeo, en Lemnos y el Quersoneso. Esparta se sumó también al ataque. Los lacedemonios deseaban incluir a Atenas en la Liga del Peloponeso. Sin embargo, como vimos, la división entre Esparta y varios de sus aliados y entre los propios reyes espartanos provocó que el ejército de la Liga del Peloponeso regresara de su invasión en el Ática sin pasar de Eleusis. Abandonados por Esparta, beocios y calcidios fueron contundentemente batidos por Atenas. Platea permaneció al margen de la confederación beocia y conservó la alianza ateniense. Enoe, Eleuteras e Isias, localidades situadas entre la frontera del Ática y el río Asopo, se convirtieron en demos atenienses y Oropo, aunque nunca fue un demo, quedó también incluida en el estado ateniense. Lejos de resignarse ante estas derrotas sucesivas, los beocios, probablemente un año después, en el 505, se aliaron con Egina solo para volver a ser, una vez más, derrotados por Atenas. La intervención de Egina inauguraba una enemistad entre eginetas y atenienses que habría de prolongarse durante largos años. La razón de esta hostilidad hay que buscarla en el hecho de que Egina
deficitaria en grano y con intereses en el Ponto Euxino, se hallaba preocupada por el control ateniense de la ruta del Helesponto. Desde los últimos años del siglo VI, la expansión persa había puesto un pie firme en Grecia continental y había alcanzado buena parte del Egeo. A partir de entonces, las relaciones con Persia ocupan un lugar destacado en las preocupaciones atenienses. Hacia el 507, según Heródoto, una embajada ateniense solicitó en Sardes, en Anatolia, la alianza persa. Dice Heródoto: cuando los emisarios a su llegada a Sardes transmitieron las órdenes que habían recibido, Artafernes, hijo de Histaspes, que era sátrapa, gobernador de Sardes, les preguntó que quiénes eran y en qué parte del mundo residían para pretender convertirse en aliados de los persas. Y, una vez que se hubo informado por medio de los embajadores, les dijo escuetamente que, si los atenienses entregaban al rey Darío la tierra y el agua, él estaba dispuesto a pactar una alianza con ellos, pero, si no lo hacían, los conminaba a que se marchasen. Entonces los emisarios, deseosos de concertar la alianza, dijeron por su cuenta y riesgo que aceptaban. Como es natural, al regresar a su patria, los integrantes de la delegación fueron duramente censurados. Era la primera vez que los atenienses entraban en contacto directo con los persas. Ante su complicada situación internacional, enfrentada a Esparta, Tebas, Calcis y Eginia, Atenas había decidido buscar el apoyo de Persia. Los atenienses proponían al rey persa una alianza igualitaria, pero los embajadores en Sardes aceptaron una alianza desigual, una sumisión simbolizada en la entrega de la tierra y el agua. El gran rey nunca firmaba una alianza en pie de igualdad. A su vuelta, los emisarios atenienses fueron desautorizados y no parece que la alianza se llevara a efecto. Poco después, en el 504, los atenienses despacharon una nueva embajada a Artafernes para pedir que los persas dejaran de apoyar a Hipias, el tirano derrocado, y a los exiliados partidarios de reinstalar la tiranía. Artafernes les exigió que aceptaran el regreso del tirano. El rechazo ateniense a tal ultimátum deterioró considerablemente las relaciones con Persia. Luego, hacia el 500, los espartanos intentaron reinstaurar en Atenas a Hipias y a los Pisistrátidas, que se habían refugiado en Sigeo, en el Helesponto. La contradicción entre la intervención espartana, que en el 510 había derrocado al tirano, y el intento de volver a introducirlo en Atenas es solo aparente. Con estas dos actuaciones, Esparta había pretendido incluir a Atenas en la Liga del Peloponeso. Sin embargo, la Asamblea de los Aliados de la Liga del Peloponeso se negó a secundar los planes espartanos y los hizo fracasar. Finalmente, en el 499, los atenienses acordaron despachar una pequeña escuadra en ayuda de la revuelta de los jonios contra el imperio persa, como veremos más adelante. Pero el envío de la flotilla contó con la oposición de una parte de los ciudadanos y la escuadra se retiró pocos meses más tarde, en el 498, después de la primera derrota de los jonios en Sardes. Las embajadas a Sardes y la retirada de la flota ateniense que había acudido en socorro de los jonios son indicio de la tensa situación interna por la que atraviesa Atenas en los años que median entre las reformas de Clístenes y la Primera Guerra Médica. Gran parte del debate se centraba en las relaciones con los persas. Los atenienses estaban divididos y las posturas oscilaban desde la más abierta colaboración al enfrentamiento. No se trataba únicamente de un asunto de política exterior, sino de orden interno, ya que la amistad de Persia podía impulsar la reinstauración de la tiranía. Hipias y los exiliados Pisistrátidas eran filopersas y presionaban a los persas para que volvieran a introducir la tiranía en Atenas. Indudablemente, los desterrados estaban apoyados en el interior de Atenas por una facción prototiránica y partidaria de los persas muy influyente. Llamamos facción a una pequeña unidad de la lucha política laxamente organizada,
fundada sobre las relaciones personales de los líderes, de parentesco y amistad, que se identificaba también con determinados principios en política interior y exterior. Posiblemente los pro-persas fuerzan en el 498 el regreso de la flota enviada a la Jonia. En el 496, el líder de esta facción, Hiparco, hijo de Carmo, pariente de los Pisistrátidas, es elegido como arconte. Por otro lado, conocemos la existencia de una o varias facciones antipersas contrarias a cualquier pacto. Fueron los enemigos de los persas quienes impulsaron la censura de los embajadores del 508, rechazaron el ultimátum del 504 y presionaron para el envío de una flota a Jonia en el 499. Entre filopersas y antimedos es posible que podamos situar a Clístenes, los almiónidas y sus partidarios. Estos deseaban la alianza con Persia, aunque fuera desigual, como una forma de asegurar la continuidad de la constitución clisténica frente a la amenaza de otros estados griegos. La amistad con los persas evitaría también que estos apoyaran una nueva tiranía. Uno de los aspectos más oscuros del período se refiere a la trayectoria política de Clístenes. Nada sabemos de él después del 508-507. Rechazando la posibilidad de que fuera ostracizado, los investigadores han pensado en una pérdida de influencia tras la embajada del 508 que lo obliga incluso a abandonar Atenas, o la simple retirada de la vida pública a la manera de Solón después de haber implantado la reforma. Quizá le sorprendiera la muerte hacia el 500. En el entorno de los almiónidas parece haberse movido Jantipo, padre de Pericles, de la noble familia de los Busiges, y que se había casado con una sobrina de Clístenes, la almiónida Agariste. Jantipo recogió posiblemente la herencia política de Clístenes. Temístocles, que debió nacer hacia el 525-524 de Neocles y de una mujer tracia, Abrotono, es otro de los líderes que comienzan a emerger en estos años. Sobre sus orígenes familiares estamos escasamente informados. Hay quienes piensan que pertenecía a una nueva familia no aristocrática, mientras que otros lo emparentan con la vieja familia de los Licoménidas. Como quiera que sea, Temístocles era indudablemente rico, ya que desempeñó la corejía, la organización a sus expensas de la representación de una obra teatral, y fue arconte epónimo en el 493-492, un cargo reservado solo a las dos primeras clases solonianas. Temístocles parece haber entrado en la lucha política como un enemigo declarado de los persas. En el 494, Frínico estrenó una tragedia, La toma de Mileto, que tenía como principal tema la conquista de Mileto por los persas, denunciando el cruel trato infligido por los persas a los hermanos jonios. Todo parece indicar que detrás de la representación se encontraba Temístocles. Desde el principio impulsó una política de desarrollo comercial y naval, y cuando en el 493 obtuvo el arcontado, comenzó las obras que habrían de convertir al Pireo en el principal puerto de Atenas. Aunque no es todavía el líder más importante, Temístocles debía contar ya con numerosos partidarios. Solo así se explica su triunfo en las elecciones al arcontado. Vinculado posiblemente al oscurantismo de Clístenes y de los almiónidas, se encuentra el ascenso de una familia aristocrática de clara tendencia antipersa, los Filáidas, que remontaban sus orígenes a Fileo, el hijo de Áyax, el rey de Salamina en la guerra de Troya. Los Filáidas habían desempeñado un papel de primer orden ya en la época Pisistrátida. Milcíades I, o el Viejo, colonizó el Quersoneso Tracio hacia el 555, donde se convirtió en tirano. Su hermano, Simón I, fue asesinado por los hijos de Pisístrato en torno al 524. En los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Médica, Milcíades II, o el Joven, hijo de Simón I, un Filaida, domina la vida política ateniense.
Milcíades II es un característico representante de la mentalidad antepersa en Atenas y definirá la estrategia que los atenienses seguirán durante la Primera Guerra Médica: dar la batalla a los persas cuanto antes en campo abierto y no refugiarse tras los muros de la ciudad, evitando así la desmoralización de la mayoría y las intrigas de los filopersas que podían entregar la ciudad mediante traición. No obstante, antes de analizar cómo materializó esta estrategia, debemos volver la mirada a la Grecia del Este, donde se dará el primer enfrentamiento serio entre griegos y persas que preludiará la Primera Guerra Médica.